pasaje es hermoso, parece muy sencillo, pero tiene muchísimas enseñanzas. No sé si se acuerdan que el capítulo anterior estábamos en Juan 14, cuando vimos que el Señor Jesús ya se iba a ir y deja al Espíritu Santo. Antes, en Jesús se había llamado él mismo en muchas partes de Juan antes, como yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida que vimos en Juan 14, yo soy la luz del mundo. Y ahora dice, yo soy la vid verdadera. Y vamos a ver por qué él se refiere a él mismo como la vid verdadera. Porque en esa época a Israel, al pueblo de Israel se le comparaba como la vid, que después de ser plantada, cuidada, protegida, esperaba que se diera uvas de calidad, uvas dulces. Y sin embargo, las uvas que da Israel son uvas agrias, son uvas silvestres. ¿Por qué? Porque Israel como nación se corrompió, se volvió contra Dios. Por eso se dice, por eso se refiere a que Israel no era la vid verdadera. Entonces llega Jesús y poco antes de morir en la cruz, estando ya en la escena del capítulo de Juan 14, cuando se está despidiendo de sus discípulos, es cuando él dice, nos va a ayudar. Es cuando él dice, yo soy la vid verdadera, y promete producir frutos, pero a través de sus discípulos, o sea, a través de los cristianos, de los creyentes. Ahora nos va a estar ayudando mire, con algunos pasajes. Mire, ¿será que puedas leer en Juan 15, 16? Juan 15, 16. Dice, no me elegís vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediráis al Padre en mi nombre, Él os les dé. Gracias, Vero. En este pasaje estamos viendo cómo dice el Señor que Él nos escogió, nos conectó con la vid. En el momento en que fuimos salvos, de nuestros pecados, empezamos a producir fruto. Si no producimos fruto, entonces somos una rama inútil, porque no sé si observaron en el video que la rama de la vid es muy frágil, es muy delgadita. Así que realmente la rama de la vid no iba a servir para hacer muebles, para hacer sillas, no sirve para más nada. Y en la Biblia dice que si no sirve para nada la rama, es cortada y echada al fuego. Esto quiere decir que todo verdadero cristiano debe de dar fruto porque está unido a la vid. Si no da fruto, entonces no es un verdadero cristiano. Ahora, vamos a ver qué es el fruto. Y mire, ¿puedes leer, por favor, Juan 15, 8? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias. Aquí vamos a ver qué es el fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El llevar fruto es una marca distintiva del cristiano, para que así puedas dar evidencia o se pueda probar de que eres un cristiano. Si no das ese fruto, entonces no eres cristiano, porque el árbol se conoce por sus frutos. Yo recuerdo cuando yo daba clase, yo estaba en el segundo piso y en mi salón en la parte de mi salón había un árbol grandísimo de tamarindo que pasaba el techo del segundo piso y muchísimo más. Y era un árbol frondoso, gigantesco, que daba
se cundía de tamarindos. Y siempre le comentaba a mis alumnos, esta matita, alguien la sembró con una sola semillita, y de esa semilla salieron un montón de semillas de tamarindo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú siembras sandía, tiene que salir sandía. Si tú siembras melón, tiene que salir melón. Entonces, si tú estás unido a Jesús, a la vid, tiene que salir Jesús. Y es lo que nos está diciendo. Esa es una marca distintiva. El cristiano tiene que dar fruto. Es un estilo de vida, no es algo ocasional. Hoy sí, mañana no, a veces sí, a veces no. Es algo que es tu forma de vivir diaria, en donde estés, en lo que estés pasando. Vero, ¿puedes leer, por favor? Esa es una característica. Vero, perdón, mire, otra, ¿puedes leer Juan 14:13? Es Dice, 14:13. sí, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gracias. Otra característica dice que el fruto en el cristiano es aquello que glorifica al Padre. Lo hará Jesús, no es con nuestras fuerzas, sino todo lo que pidamos en su nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La única forma de darle gloria al Padre es a través de la obra que Jesús hace en nosotros, cuando Él mora y obra a través de nosotros. Es Jesús, por Él es la gloria al Padre. En Hebreos 1:3, ¿qué dice? Mire, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este pasaje, si se dan cuenta, al principio dice, el cual, siendo resplandor de su gloria, se refiere a Jesús. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, la razón de dar fruto es que la vida de Jesús fluye en nosotros a través de nuestra vida. No somos nosotros, sino que es Jesús trabajando y obrando en nuestra propia vida. Y cuando Jesús trabaja, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios Padre. Entonces, el fruto es Jesús obrando en nuestras vidas. Ese es el verdadero fruto. Ahora, ya vimos quién es la vid. La vid es Jesús. Ahora ya vimos qué es el fruto. El fruto es la obra de Jesús en nuestra vida. Es Él trabajando en nuestras vidas. Ahora vamos a ver quiénes somos los pámpanos. También se les llama sarmientos. La diferencia entre pámpano y sarmiento es que está en diferente etapa de crecimiento. Cuando está muy pequeñito se le llama sarmiento, pero conforme va creciendo y va madurando la ramita, va cambiando de nombre. Es lo mismo, solo que en diferentes etapas. Ahora, Vero, mire, ¿puedes leer Juan 15:5? Sí. Te voy a decir Vero y me contestas que sí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias, mire, como vimos las uvas en este pasaje, como vimos en las uvas se producen en las ramas o en los pámpanos, la vida es Jesús, entonces las ramas somos nosotros.
Nosotros los creyentes somos las ramas o somos los pámpanos, es lo mismo. Ahora, ¿acaso una rama puede hacer un gran esfuerzo de concentración y de energía y decir, voy a producir muchos frutos y voy a producir frutos dulces, grandes y jugosos? Dice, la realidad es que la ramita, no puede hacer nada. La realidad es que debido a que la rama está conectada con la vid, es que permite que la savia de la vid, no sé si vieron en el video, había una parte de una ramita donde en la punta de una ramita habían como unas gotitas. Entonces, esa savia que circula en toda la rama, que produce la propia vid, no lo produce la rama, lo produce la vid, llega hasta el tronco, hasta las ramitas, y eso hace que fructifique y produzca uvas. Pero las ramas no pueden producir por sí solas ningún fruto, ni uno solo. No importa cuánto se esfuerce la rama. Si la rama de mango produce mango, es porque la naturaleza de la planta es de mango. ¿Sí? Ahora, si yo soy un pámpano, al estar conectado inseparablemente de Jesús, pues ¿a quién voy a producir? Pues voy a producir a Jesús, porque estoy conectado con Él. ¿Y qué es eso de producir a Jesús? ¿Qué es eso del fruto? En la realidad, el fruto es el carácter de Jesús. La vida de Jesús, dice, la vida de Jesús en mí. Mire, ¿puedes leer Gálatas 2:20, por favor? Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó y a sí mismo por mí. Gracias, mire, este es un versículo tan claro, donde dice que ya no vivo yo en mí. El que vive en mí ahora es Cristo. Y todo lo que vivo, lo vivo en Él y a través de Él. Es la vida de Cristo simplemente reproduciéndose en mí. Ese es el fruto, ¿sí? Y como ramas o pámpanos, la vida práctica del cristiano no consiste en hacer esfuerzos para ser transformados, quiero cambiar o quiero... No es así. Nosotros sí tenemos una responsabilidad y lo vamos a ver más adelante, pero nadie, ninguna rama, y nosotros como cristianos, ninguna rama tiene el potencial para transformarse a sí mismo, para cambiar. Nadie lo puede hacer. Se produce en el cristiano por causa de la vida de Jesús que actúa en ti. Dice, Él nos transforma de adentro para afuera, para ser cada vez más parecidos a Él. Ese es el fruto al que se refiere en esta parábola. Ese es el fruto, para ser más parecidos a Él. El fruto es el carácter de Jesús en tu vida. ¿Sí? Y depende, ahorita vamos a ver de qué. Entonces, como rama, ¿cuál es mi responsabilidad? Entonces, yo como soy una rama, pues no voy a hacer nada, porque la vid lo va a producir todo, o sea, Jesús lo va a producir todo. Y la respuesta es no. Sí hay una responsabilidad. Lo puedes leer, mire, Juan 15:5. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, ese no lo leí ya.
No, ¿no? claro que sí lo leíste, pero se repite, no importa. Juan 15:5. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. Dice, si te separas de Jesús, dice, nada puedes hacer. Por favor, mire, lee el 15:4. 15:4, creo que era es el 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no pertenecéis en mí. Aquí está clarita nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad está al principio del 15:4. Lo lees, mire, solo el principio, el 15:4. El principio nada más. Permaneced en mí. Hasta allá. Esa es nuestra responsabilidad. Está clarito. Permanecer en mí. Esa es nuestra responsabilidad. Y si vemos en todo el capítulo, la palabra fruto no aparece como una orden. No le dijo a los discípulos, vayan y produzcan, tienen que hacer todo su esfuerzo y tienen que luchar y tienen que producir mucho fruto. Vayan a producir fruto. No les dijo eso. La única manera de producir fruto es como dice en Juan 15:4. Permanezcan en mí. El propósito de la vida cristiana no es producir frutos. No se trata de eso, sino permanecer en Jesús. ¿Quién es el que va a producir los frutos? ¿Quién va a hacer que produzcamos los frutos? Jesús. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Permanecer en Jesús. Si yo permanezco en Jesús, entonces van a venir los frutos. Pero mi responsabilidad no son los frutos. No sé si me estoy explicando. Dice, tenemos que darnos cuenta para permanecer en Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos cuenta del tiempo que ocupamos haciendo muchas cosas para nada. Dice, hay 1000 cosas que nos impiden tener comunión con Jesús. O sea, hacer nada. Yo puedo tener por ejemplo, yo puedo estar casada, estoy casada con Manuel, pero realmente el hecho de estar casada con Manuel no significa cuánto tiempo de mi comunión práctica es real con él. ¿Sí? Es lo mismo con Jesús. Tú puedes decir, yo conozco a Jesús, mi vida se la he entregado a él, soy salva. Pero realmente, ¿cuánto tiempo es tu relación con él? Y a esto se refiere el permanecer en Jesús. Muchas cosas nos quitan el tiempo que podemos invertir en él y dar mucho fruto. Podemos invertir mucho tiempo en nada. Y cuando digo nada, es hacer 20,000 cosas. Voy para la casa y nunca se me acaban las cosas que hacer. Pero todas esas cosas se pueden volver en nada, porque no van a hacer que yo dé fruto. Que la única manera que yo dé fruto es permanecer en Jesús. Dice, mantenernos en dependencia y comunión con Él cada momento de cada día. Es llegar a creer que no puedo hacer nada separada de Jesús. Es imposible, escuchen esto, es imposible dar fruto y no ver el carácter de Jesús formando en mí. El carácter de Jesús se tiene que estar formando en mi propia vida. Sin tener comunión con Jesús, no podremos ser más amorosas, más pacientes, no podremos tener más autodominio, no podremos ser más amables, no podremos.
porque eso solo lo va a producir la presencia de Jesús en mi vida. Ese es el fruto. Puedes hacer muchas cosas buenas, puedes servir, ayudar, dar, pero eso me recuerda como un arbolito, el arbolito de Navidad, que cuando llega lo sacas y le pones un montón de adornitos. Y esos adornitos muchas veces pueden ser solo adornos, pero el árbol no dio ese fruto. Esos son adornos externos, no es fruto del árbol. Ahora, ¿cuándo va a ser un fruto del árbol? Cuando permaneces en Dios y se va a reflejar en tu carácter, en tu forma de ser. Vamos a ver el fruto en tu propia vida, porque Jesús lo está produciendo. Y ya para terminar, la última parte, que es la poda. No sé si se acuerdan que casi cuando comienza el video, aparecen todas las ramitas, todas secas, los tronquitos así chupaditos, flaquitos y ya sin hojas. Y para que eso pase, tiene que pasar el labrador y cortar todos los gajos que están chuecos, que están muertos o que están secos, quitarle todas las hojas. Tiene que podar la mata y dejarla solo con esas ramitas o esos sarmientos. Dice, ¿puedes leer Mire, es el último, por favor, versículo 15, Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y qué bonito, porque cuando Dios dice, necesitamos todas crecer en santidad, cultivar el carácter de Jesús. Por eso es necesaria la poda. Dios tiene que podar nuestra vida para que después de la poda, vean en el video, qué bonito, porque después, como la vid se van brotando ¿cómo le dicen? Las yemitas, le dicen, y van saliendo las hojitas de esas ramitas todas secas y muertas, que piensas, esa mata ya se murió, hay que tirarla. De esas matitas van brotando y después vemos cómo las hojas verdes y cómo cuelgan los racimos de uvas hermosos, grandes, pero tuvo que venir una poda antes. Era necesario para la vida de la vid y para asegurar la cosecha, la poda. Si no hay poda, no hay fruto. ¿Por qué? Porque Dios tiene que quitar de nuestra vida lo que no se parece a Él. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos que ver los débiles y los frágiles que somos. Tenemos que entender que dependemos enteramente de Él y para Él en todo. Y no estemos confiando en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestras aptitudes, en nuestros logros. Por esa razón, tiene que venir la poda. Y si se dan cuenta, después, al final del video, comienza otra vez el proceso. Y eso pasa en la vid cada año. Es un proceso que transcurre con los meses, con el pasar de los meses. Y cada año la planta vuelve a dar fruto. Y así como pasa en esa planta, así pasa en nosotros. Entonces, ya para terminar, podemos entender que la vid es Jesús, que los pámpanos o sarmientos somos nosotros. Al final sale el labrador que está cosechando las cajas y las cajas y las uvas. Y hay una parábola en la Biblia que se llama la del sembrador, que dice que puedes dar fruto a 30, a 60 y a 100% en diferentes etapas de la vida. Pero lo hermoso es saber que podemos descansar en que no yo voy a producir ese fruto lo produce Jesús. ¿Yo qué tengo que hacer? Permanecer en Él. Si yo permanezco en Él, el fruto Él lo va a dar.
Entonces, ya para terminar, vamos a contestar algunas, solo son 2 preguntas, para que no sé si alguien tiene alguna parte que no le quedó clara o si alguien quiere hacer algún comentario de toda esta historia. La historia de la vida es tu historia, es mi historia, es nuestra historia. Eso pasa exactamente en la vida de cada una de nosotras, todo el tiempo, a lo largo de toda nuestro proceso de conocer, de amar al Señor Jesús. No sé si alguien quiere compartir algo. Si no, a ver, Silvia, ¿quisieras compartir? La verdad es primera vez que tengo el concepto de lo que es fruto y eso me hace ver otra perspectiva. La verdad, como que me ubica más en el camino, ¿no? En el que uno debe de andar. Sí, porque a pesar de que veía yo los frutos y que se nombra, ¿no? Varias veces el fruto, no lograba yo identificar realmente qué era un fruto, pensaba yo en obras o qué será, ¿no? Y eso, pero de verdad que me quedó ahorita claro, o sea, ya otra perspectiva, como que te digo más ubicada en lo que es. Era mi Sí. comentario, gracias. Gracias, Silvia. Y en la realidad, el fruto, hay un versículo que lo dice, es clarito. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y eso es lo que hay que reflejar en nuestro carácter. No son las obras, porque déjame decirte que las obras, aún las cosas buenas, las puedes hacer sin tener ese fruto. Una persona que tenga muchísimo dinero puede construir un asilo de ancianos y sostenerlo y mantenerlo. Es una obra gigantesca, pero esa persona no necesariamente tiene a Jesús en su vida. No necesariamente se refleja el carácter de Cristo en su vida. Lo puede hacer con propósitos para vanagloria. Lo puede hacer para evadir al fisco y no pagar impuestos. Lo puede hacer por muchas cosas. Entonces, este fruto que dice la Biblia no se refiere a hacer obras. No se refiere a hacer cosas buenas. Es el carácter de Cristo que se refleja en tu vida. A ver, Silvia. Entonces, cuando dice por sus frutos los conoceréis, quiere decir que a una persona las vas a conocer por el fruto del Espíritu. O sea, todas estas características se puede decir. Así vas a reconocer a una persona que verdaderamente está en Cristo, ¿no? Exacto. Que está pegada a tu vida. Por el carácter de Cristo que se refleja en su vida, en sus deseos, en sus emociones, por lo que ves en la persona, en su carácter. Y puede hacer muchas cosas buenas y va a ser glorificado Dios. Puede hacer muchas cosas. Si una persona muy riquísima conoce al Señor y refleja ese carácter y pone el asilo de ancianos, Dios es glorificado en gran manera. Pero no quiere decir que el asilo de ancianos, que cualquier persona inconversa lo haga, va a glorificar a Dios. No. ¿Sí? Entonces, el fruto es Jesús trabajando en tu propia vida, cambiándote, podándote, transformándote y reflejando tú ese carácter. Va de adentro para afuera. Aunque tu circunstancia sea lo peor que pueda haber en este mundo, eso no tiene que ver, porque Él obra de adentro afuera. Aún en la poda, tú vas a dar esos hermosos racimos de uvas que ves, los morados, a mí me gusta más la uva verde, pero esos racimos se van a ver en tu vida, aún en la poda. Yo quería comentar, Becky, Sí, hay cosas tan pequeñas a veces o que parecieran insignificantes como cuando somos impacientes, ¿no? Que sería pues la ausencia de esa parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y somos impacientes a veces en el tránsito, en la fila del súper, con la
persona más cercana a ti, con la que convives más, ¿no? Y sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que no, porque no seamos todavía completamente pacientes ahora, no significa que no estamos en Cristo, ¿no? Sino que estamos en esa lucha diaria. Y cuando notemos esa impaciencia, es un ejemplo nada más, es cuando tenemos que acercarnos más a estar orando, a estar meditando en qué dijo Jesús, qué enseñó Jesús. De lo contrario, sale nuestro yo y otra vez va a ser impaciente y vamos a lastimar a los que nos están rodeando y vamos a ofender al de la fila de enfrente del súper, desesperarnos porque alguien nos tocó el claxon atrás, o sea, en cosas tan pequeñas como esa, solo es un ejemplo de la paciencia o de la impaciencia. Y en lugar de que tratemos con nuestras fuerzas de ser pacientes, tenemos que ir a Jesús, no hay de otra. De lo contrario, nos vamos a agotar queriendo ser pacientes, no lo vamos a lograr. Que a veces ahí, en eso acabamos, ¿no? Luchando por nuestras propias fuerzas. Gracias, Rosy. Sí, así es realmente. No podemos producir frutos. No, la rama no produce fruto. El que lo produce es Jesús. ¿Qué hace la rama? Permanece en Jesús. Cuando venga ese momento, sumérgete en Jesús. Aquí voy, aquí estoy. Sumérgete en Jesús. Y deja que Él produzca el fruto. No tú lo vas a... No te esfuerces, como dice Rosy, por producirlo, porque vas a terminar frustrada. Y no vas a hacer nada. Así que deja que Jesús lo produzca en ti. Tú sumérgete en la oración, en la palabra, en la alabanza, en la convivencia con hermanas cristianos que te alienten, que te animen, que te enseñen. Eso es sumergirse. Estar todo el tiempo en contacto con Dios. Y el fruto Él lo va a hacer. Y eso es algo tan hermoso porque puedes descansar. Puedes descansar. Aunque la situación no cambie, pero tú descansas. Descansas en que Él está trabajando en ti y a través de ti. Entonces, no sé si alguien más quisiera compartir algo. Si no, alguien más, la pregunta dice, ¿qué tan consciente estás de tu incapacidad? ¿Qué tan consciente estás? Del 1 al 3, 1 es nada. O sea, yo me siento así súper poderosa. 2, pues a veces soy poderosa y a veces no. Y 3, pues realmente no puedo hacer nada sola. Entonces, de esas 3, 1, 2 y 3, ¿qué tan consciente estás de tu incapacidad? No sé si alguien quiere compartirlo. El 1 es que soy la chica superpoderosa, todo lo puedo, todo lo sé, todo lo logro y todo. Es el 1. El 2, pues a veces. Y el 3 es que de plano no puedo hacer nada. No sé si alguien quiere compartir. A ver, Silvia, gracias. Pues realmente, pensándolo así, nada. O sea, sola por mí misma, qué barbaridad. Ni tolerancia, ni paciencia y etcétera. Puedo hacer una lista. Y es un diario, vaya, confrontarnos con nosotros mismos y saber, yo creo que lo importante es darse cuenta de esas fallas, porque a veces andamos por el mundo y no nos damos cuenta de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Por eso yo creo cuando estamos en una situación así que dices, Señor, estoy perdiendo la paciencia, ayúdame. O sea, yo creo que es el momento en cuando uno dices, por favor, ayúdame porque estoy a punto de hacer algo que no debo de hacer. Y te entra esa paz de solo pensar en que no estás solo en una situación así, que está Él al control, las cosas cambian y dices, lo dejas fluir, que Él las va a trabajar, Él va a saber lo que va a hacer y mientras uno puede descansar en Él, pero sí es un continuo lucha. Gracias. Es reconocer tu incapacidad. En el momento en que reconoces, tiro la toalla, no puedo más. Aquí está este paquete, Señor, aquí está este problema, es tuyo. Te lo paso, yo no puedo. En ese momento reconoces tu incapacidad y entonces Dios dice, pues
aquí estoy esperándolo, yo lo resuelvo. Siempre he estado aquí esperando para resolverlo. Solo faltaba que tú me lo dieras. Y eso cambia todo. ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿qué tanto procuras mantenerte en comunión con Él? ¿Qué tanto procuras mantenerte en comunión con Él? No basta, leo mi Biblia. A veces, a mí me ha pasado. Yo muchas veces leo mi Biblia todos los días y como que nada, o sea, como que se vuelve una costumbre, ¿no? Como que, hoy no sé si la voy a leer, creo que no la he leído. Ay, voy a ver en el WhatsApp, voy a ver en el Face, o voy a ver esto. Y Fíjate cuando que, yo vea, ya me fui por otras horas allá y la Biblia. Ay, de verdad. fíjate, Becky, que esta semana yo ya me di cuenta de que no estaba pasando tiempo de sentarme y esperar qué quería decirme Dios, ¿no? Que sí te pones a leer la Biblia, que sí no sé qué, escuchas una predicación, lo que sea, pero en ese momento de escuchar qué te va a decir, entonces dije, no, voy a salir a caminar porque de lo contrario me gana mi yo, ¿no? Voy a salir a caminar y voy a salir sin celular, caminando, sin audífonos, así no hay de otra, no puedo distraerme si me llega un mensaje, no puedo distraerme de nada. Y estoy saliendo a caminar sin nada, y eso le digo, Señor, estoy acá, lo que tú quieras decirme. Y ya luego cuando llego a la casa, entonces, bueno, a lo mejor leo la palabra de Dios o escucho algún devocional o algo así, y solito como que te caen los veintecitos ahí de qué es lo que Dios te quería decir también, ¿no? No es que lo vayas a escuchar audiblemente en la caminata, pero sí te va a ir dirigiendo a dónde te quiere él mostrar la respuesta a lo que le estás preguntando. Gracias, Rosy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intencionales. Intencionalmente tengo que hacerlo, porque así que nos brote el amor y así que nos brote, no nos va a brotar. Nos va a brotar el amor por otras cosas. Pero por eso, por leer la Biblia, por permanecer en Él, no nos va a brotar. Hay que ser intencionales. Entonces, en esta pregunta, ¿qué tanto procuras mantenerte en comunión con Él? Tenemos que ser intencionales, buscarlo y programar el tiempo, y aunque no quieras, aunque no te guste, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado y ponle todo lo que quieras, hazlo. Hazlo. Hazlo, hazlo y hazlo. Busca mantenerte en comunión con Dios, porque es la única manera en que tú y yo, como ramas, podamos dar fruto. Es la única manera. No hay otra manera y es lo único que Dios espera de nosotros. Permanezcan en mí. Entonces, no sé si alguien más quiere compartir algo. Mire, no sé si quieres compartir algo. Pues yo trato de hacerlo mejor para los demás y para mí, ¿verdad? Y obvio, con la ayuda de Dios, porque a veces pues nos olvidamos de Él, a veces nos ocupamos más en Netflix, en YouTube, en Facebook, y no nos damos un tiempo para nuestra espiritualidad, para hablar con Dios, para poner nuestros problemas en manos de Dios, ¿no? Siempre estamos como más confiando en otras personas y sabemos que Dios nos puede hablar por medio de la Biblia o como dice Rosy, ir a caminar y Dios sabrá decirte en qué momento tienes que ir por aquí o por allá. Sí, gracias. Mire, hermana Rosy Ayuso, quizá quiera compartir algo. Perdón, Becky, en 15 segundos se acaba la reunión. No, ya no va a Le dar. saltó la No se vaya a campanita. cortar.